Dicen que en el pueblo de Tenango del Valle, Estado de México, hay una casa vieja cubierta por la hiedra, con ventanas rotas y una cruz negra colgando de la puerta. Nadie se atreve a acercarse después del atardecer. Los vecinos murmuran su nombre en voz baja, la casa de Magdalena. Pero lo que muy pocos saben es que Magdalena no siempre fue una bruja. Bienvenidos a todos a una historia más de la noche. Espero que el día de hoy disfruten esta historia como la he disfrutado yo. Me la hacen llegar de un pueblo a un costado de Tenango, en las orillas del bosque. Espero que les guste y sin nada más que decir, esta es una historia más de la noche. Corría el año 1974. Magdalena era una mujer hermosa, con ojos oscuros como la obsidiana y una mirada serena que inspiraba confianza. Había heredado de su abuela el don de curar con plantas y oraciones. Las mujeres del pueblo acudían a ella para aliviar partos difíciles, sanar fiebres, quitar mal de ojo. Era respetada, algunos la llamaban curandera, otros simplemente la buena Magdalena. Vivía en una pequeña cabaña a las afueras del pueblo con su esposo Tomás y su hija de 8 años, Ana Lucía. Su vida era tranquila hasta que el presidente municipal, don Ramón Telles, puso los ojos sobre ella. Don Ramón era un hombre poderoso y corrupto. Había oído que Magdalena hacía milagros y acudió a ella una noche desesperado con su hijo enfermo de fiebre. Magdalena lo curó sin pedir nada a cambio. Desde entonces, Ramón la visitaba con cualquier excusa. Se obsesionó con su belleza, con su poder, con su dignidad. Un día le hizo una propuesta indecente. Te puedo dar una casa en el centro, mucho dinero. Solo quiero que seas mía. Magdalena lo rechazó con firmeza, y eso fue su condena. Ramón, herido en su ego, comenzó una campaña sucia contra ella. La acusó de practicar brujería negra, de envenenar niños, de robar almas. Pagó a gente del pueblo para que mintieran. Hasta su esposo, Tomás, comenzó a dudar. Y entonces ocurrió la tragedia. Una madrugada de agosto, un grupo de hombres irrumpió en su casa con antorchas. Gritaban: ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Paga con fuego lo que has hecho! Golpearon a Tomás hasta dejarlo inconsciente. Magdalena fue arrastrada por el cabello. Ana Lucía se escondió bajo la cama, llorando en silencio. La ataron a un árbol frente al zócalo del pueblo. Don Ramón, fingiendo ser juez, pronunció su sentencia. Por brujería, por corrupción del alma, serás purificada en fuego. Y la prendieron en llamas, pero algo extraño ocurrió. Su cuerpo ardía, sí, pero sus ojos no dejaban de mirar, fríos, fijos, ni una lágrima, ni un grito, solo una frase. Me los voy a llevar a todos, uno por uno. Los cuerpos de los encargados de quemarla aparecieron en los meses siguientes, secos como madera, los ojos fuera de las cuencas, la boca abierta como si gritaran eternamente. Pasaron los años, la historia fue silenciada por miedo. Ana Lucía, marcada de por vida, fue enviada a un orfanato en Toluca. Nunca más volvió, hasta el 2001. Una mujer joven llegó a Tenango, vestía de negro, llevaba un rebozo rojo, compró la casa vieja donde vivió su madre, y esa misma noche las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas. Gatos negros rondaban las calles, el río amaneció teñido de rojo, y uno a uno los descendientes de los que mataron a Magdalena empezaron a morir. Pero lo más extraño era que la mujer no hablaba, solo miraba. Los ancianos susurraban.
Es Ana Lucía, la hija de la bruja. El cura del pueblo, el padre Hilario, trató de bendecir la casa. Entró una mañana con agua bendita y un crucifijo y nunca salió. Lo encontraron semanas después, colgado del campanario, con la piel tatuada con símbolos antiguos. Esa noche, Ana Lucía salió al panteón frente a la tumba vacía de su madre. Hizo un ritual. Los testigos juran que la tierra se abrió y una figura de humo emergió. Era ella, Magdalena, más viva que nunca, más oscura. Madre, ya están muertos todos, menos uno. Ana Lucía señaló hacia la casa del único sobreviviente de la turba, don Ramón, ahora un anciano decrépito. Don Ramón vivía con su nieto Emiliano, un joven noble que ignoraba el pasado de su abuelo. Esa noche la tormenta cayó sobre Tenango como nunca antes. Las velas se apagaban solas, las sombras se movían y en medio de la sala apareció Magdalena. Sus ojos eran brasas, su voz un eco. Te di la oportunidad de pedir perdón. Ahora vas a sentir mi fuego. Ramón cayó de rodillas, suplicó, lloró, pero la bruja no perdonó. Ana Lucía, sin piedad, arrastró al viejo hacia la plaza, tal como hicieron con su madre. La historia se repitió, pero esta vez el fuego fue eterno. Dicen que su alma arde cada noche que el viento sopla en el pueblo. Hoy, la casa de Magdalena está en ruinas, pero hay quienes aseguran que si pasas frente a ella a medianoche, puedes ver a una mujer sentada en la mecedora, con el rostro cubierto por un rebozo rojo, y si escuchas bien, susurra un nombre, tal vez el tuyo, porque la bruja de Tenango sigue buscando. Después de la muerte de don Ramón, el pueblo creyó que todo había terminado, que con el último de los culpables calcinado por el fuego del pasado, el alma de Magdalena descansaría por fin, pero estaban equivocados. El odio no se disuelve tan fácilmente y el dolor se hereda. Emiliano, el nieto de Ramón, fue testigo de lo imposible. Vio a su abuelo arder sin que las llamas lo tocaran físicamente. Lo vio retorcerse, gritar, mientras dos figuras, una mujer mayor de cabello suelto y otra más joven, con ojos vacíos, la observaban sin mover un solo músculo. Emiliano se quedó solo. Nadie en el pueblo quería hablarle, lo miraban con desconfianza. La sangre del asesino, decían. Empezó a escuchar voces en su casa. Sus sueños se llenaron de imágenes de una niña escondida bajo una cama, de una mujer atada a un árbol de fuego, y en el espejo no se veía a sí mismo. Una mañana, Emiliano despertó con marcas negras en los brazos, como raíces, se extendían lentamente cada día. Desesperado, viajó a Toluca para buscar respuestas. Allí encontró a una anciana que lo esperaba. Se llamaba Petra y era la única sobreviviente que había defendido a Magdalena en el pasado. Una comadrona, amiga de su madre. Petra le dijo la verdad. Tú llevas la culpa de tu linaje. Magdalena juró acabar con todos los descendientes de los que la condenaron, y tú eres el último. Pero también le dijo algo más. No todo está perdido. Si encuentras los restos de Ana Lucía y los entierras junto a los de su madre, puede que el odio se detenga. Emiliano no lo sabía, pero Ana Lucía había muerto. Petra reveló un secreto enterrado durante décadas. Ana Lucía, después de vengarse, fue traicionada por el pueblo. Tenían miedo de ella, la acorralaron y la empujaron a un pozo maldito cerca del bosque de Ocuilan. Nunca recuperaron su cuerpo, lo sellaron con piedras y el lugar fue olvidado. Emiliano fue hasta allá con una pala y una vela.
El aire estaba helado, el bosque en silencio absoluto. Encontró el pozo cubierto de maleza. Al retirar las piedras, un olor a muerte se escapó como un suspiro antiguo. Bajó con una cuerda y ahí estaba, un esqueleto pequeño, vestido con un rebozo rojo. Al tocarlo, una vez le susurró al oído: ¿vienes a matarme o a liberarme? Emiliano llevó los restos hasta Tenango. En plena noche, cavó una tumba junto a la cruz negra donde su madre había sido quemada. Colocó flores, tierra santa y rezó. Pero cuando la última palada cubrió los huesos de Ana Lucía, el cielo se partió en dos. Rayos cayeron sin cesar. El viento gritaba nombres antiguos. Y entonces apareció ella, Magdalena. ¿Por qué haces esto, Emiliano? ¿No basta con lo que tu sangre hizo? Porque yo no soy de ellos. Yo quiero que esto acabe, respondió Emiliano. Magdalena lo miró por un largo tiempo y por primera vez en toda la historia lloró. Tú fuiste el único que me miró con compasión. Después de esto, Magdalena desapareció. Al día siguiente, la casa de Magdalena fue consumida por un incendio misterioso. Las llamas eran azules, nadie pudo apagarlo, y cuando el humo se disipó, en el suelo quedó solo una figura tallada en la tierra, una espiral, que es símbolo de los ciclos que comienzan y terminan. Pero esa misma noche, Emiliano despertó con una visión. Vio a una niña, no era Ana Lucía, era otra, una nueva, sentada frente al mismo árbol donde Magdalena fue quemada, con una muñeca hecha de trapo y los mismos ojos de obsidiana, y una voz le susurró: la sangre recuerda, la bruja nunca muere, solo espera. Hoy, muchos creen que el mal terminó, que el alma de Magdalena descansa, que Ana Lucía fue liberada. Pero en los muros del viejo panteón alguien ha escrito con carbón: las llamas no se apagan, solo cambian de dueño. Si te atreves a visitar Tenango del Valle, no te acerques al pozo cerca del bosque, porque dicen que una niña se asoma desde el fondo y te llama por tu nombre. Muy bien, comunidad, espero que les haya gustado esta historia. La verdad que deja un montón de cosas inconclusas, así que espero que ustedes saquen sus propias teorías. Si tienes alguna historia, házmela llegar a través de mi Instagram o en el correo que dejamos en la descripción, o también puedes comentarla aquí en este video para aparecer en futuros relatos, en futuras historias, para que no dejemos morir estas historias que mantienen viva esta tradición por el terror, por las historias de terror. Espero que tengan buena noche y si escuchan algo, no salgas, no te asomes por la ventana, no mires debajo de la cama. O podría ser tú el próximo protagonista de algún relato de terror. Buenas noches, me despido, mi nombre es Ariel Trigueros y hasta la próxima. Mi nombre es Eduardo Ramírez y esto que les voy a contar me ocurrió hace poco más de un año en Guanajuato, México. No es algo que cuente seguido, porque la gente tiende a burlarse o decir que estaba sugestionado, pero yo sé lo que vi, lo que viví. Soy fotógrafo y por mi trabajo viajo mucho. En una ocasión, me invitaron a un proyecto cultural en Guanajuato capital, en una casona del siglo XIX que habían remodelado como resistencia artística. Me pagarían por tomar fotos del lugar y de los artistas que se quedarían allí por una semana.
La casa está en el Callejón del Calvario, a unas calles del famoso Callejón del Beso. Desde que llegué sentí algo raro, no sabría describirlo. Era como si el aire en esa casa fuera más denso. Las paredes eran de piedra, la madera vieja crujía y el silencio adentro era tan profundo que mis pasos sonaban como martillazos, pero no dije nada. Me asignaron una habitación en la planta alta. La casa tenía patios internos, escaleras estrechas y muchas habitaciones con puertas pesadas. Éramos 8 personas, 5 artistas, una coordinadora del evento llamada Valeria, un vigilante nocturno y yo. La primera noche fue tranquila, pero ya en la segunda empezaron los ruidos. Eran como pasos arrastrados por el piso y luego un golpeteo constante en la pared. Pensé que eran los artistas ensayando, pero cuando salí al pasillo no había nada. Pregunté en la mañana y todos dijeron haber escuchado lo mismo, pero nadie quiso investigar. Uno de los artistas, Armando, dijo riéndose: seguro es el espíritu del arquitecto que murió aquí. Nos reímos, pero yo noté que Valeria se puso pálida. No dijo nada más durante el desayuno. Esa misma noche me quedé editando fotos hasta tarde. Eran como las 2 de la madrugada cuando escuché que alguien bajaba corriendo las escaleras. Salí con mi cámara, creyendo que podía capturar algo curioso, pero otra vez no había nadie. Lo que sí encontré fue una puerta abierta en el sótano, una que yo juro estaba cerrada con candado, y del interior salía un aire gélido, pero no era un frío común, era uno que dolía en los huesos. Me acerqué con cuidado y apunté con la linterna del celular y bajé 2 escalones. Entonces la escuché. Una respiración lenta, profunda, como si alguien muy grande estuviera parado ahí. En la oscuridad retrocedí, tropecé con el tercer escalón y caí de espaldas. Cuando me levanté, la puerta del sótano estaba otra vez cerrada y con candado. Me dije a mí mismo que estaba alucinando, que el sueño me estaba jugando una mala pasada, pero al revisar mis fotos de esa noche, encontré una que nunca tomé, una imagen desenfocada, oscura, y en el centro una figura alta, delgada, con los ojos como huecos negros. Se lo mostré a Valeria. Me quitó el celular de inmediato y me pidió que no enseñara esa foto a nadie. Me dijo: no sabes lo que hiciste, no les des atención. Me enojé. ¿Cómo que no le di atención? Era una prueba de lo que todos escuchábamos. Esa misma noche Armando desapareció. Salió a fumar al patio y nunca regresó. Buscamos por toda la casa, incluso llamamos a la policía. Nada, no había señales de que hubiera salido. Lo más escalofriante fue que su celular apareció en el sótano, aunque nadie lo había abierto. Después de eso, uno a uno empezaron a irse los demás. Valeria me rogó que también no fuera, pero yo me sentía atado, como si la casa no me dejara marcharme. Me quedé 2 noches más, y cada una fue peor que la anterior. Risas que venían desde las paredes, gritos apagados, puertas que se abrían solas, olor a carne podrida que inundaba los pasillos sin razón. En la última noche soñé, o tal vez no era un sueño, que me levantaba de la cama y bajaba al sótano. Ahí estaba la figura de la foto. Me habló sin mover la boca, solo con la mente. Me dijo: la casa ya no te quiere, pero tú ya le perteneces. Desperté empapado en sudor, con moretones en los brazos, como si me hubieran sujetado con fuerza. A la mañana siguiente me fui. No recogí mis cosas, solo salí corriendo. Valeria me escribió 2 semanas después para decirme que la casa fue cerrada. Nadie quiso volver a entrar. El dueño original murió y no hay herederos. Quedó abandonada. Desde entonces tengo pesadillas. A veces veo sombras en los reflejos y cada tanto esa foto aparece de nuevo en mi celular. La borro, pero siempre vuelve a aparecer. Si algún día visitas Guanajuato, evita el Callejón del Calvario, y si alguna vez escuchas una puerta abrirse sola en la noche, no bajes al sótano. Mi nombre es Carla Hernández. Esto me pasó en el año 2022,
cuando regresaba de trabajar en la Ciudad de México, rumbo a Toluca. Soy enfermera y en aquel entonces tenía un turno nocturno en un hospital de la capital. Por cuestiones económicas me tocaba viajar diario entre semana. Nunca he sido supersticiosa ni creyente de cosas paranormales, hasta esa noche. Salí del hospital a las 3:15 am, después de un turno pesado. Subí a mi coche, un Chevy blanco del 2008, y comencé el trayecto por la autopista México-Toluca. Conduzco por ahí todos los días, así que me la sé de memoria. Esa noche estaba especialmente vacía, casi no había autos, y la neblina empezaba a espesar. Todo iba bien, hasta que pasé la caseta de la Marquesa. Justo después de eso, noté una figura en la orilla del camino. Pensé que era un peatón, lo cual me pareció extraño a esa hora. Reduje la velocidad, y fue ahí cuando la vi bien. Era una mujer de pie, completamente inmóvil, con una bata blanca. Tenía el cabello larguísimo, negro y enmarañado. No le vi el rostro, solo me miraba, o al menos eso sentí. Aceleré, no quise detenerme, pero algo en mi retrovisor me congeló la sangre. Ya no estaba en la orilla, estaba detrás de mi coche corriendo a una velocidad antinatural. Cerré los ojos por un segundo, los abrí y ya no estaba. Pensé que era el cansancio, que me había quedado medio dormida o que era una alucinación, pero no estaba soñando. Seguí manejando como pude, con las manos temblando. A los pocos kilómetros el coche se apagó de golpe. No se escuchó ningún golpe ni fallo en el motor, solo se apagó. Intenté encenderlo de nuevo, pero nada, ni una señal de vida. Todo quedó oscuro, en completo silencio. Fue en ese momento que noté que el ambiente había cambiado. El aire estaba más pesado, como si hubiera descendido la presión, y entonces escuché algo golpear el toldo, una vez, dos veces, como si alguien estuviera caminando encima del coche. No me atreví a moverme, apenas podía respirar. Recuerdo que solo atiné a murmurar oraciones que ni sabía que sabía. Y ahí fue cuando la vi por el parabrisas. Estaba de pie frente a mi coche. Ya no tenía bata, sino un vestido completamente empapado, como si acabara de salir de un lago. El cabello cubría su cara, pero aún así sentí su mirada clavada en mí. No se movía, solo estaba ahí, con la cabeza ligeramente ladeada, como preguntando algo. De pronto levantó la mano y la pegó al parabrisas. No era una mano humana, era delgada, larga, con dedos que no terminaban, como si se extendieran y me pegaran al cristal. Dejaron una marca como de humedad y lodo. Grité con todas mis fuerzas, cerré los ojos y cuando volví a abrirlos ya no estaba. El motor del coche encendió de golpe, sin que yo tocara nada. Solo lo tomé como una señal de que debía salir de ahí lo más rápido posible. Aceleré sin mirar atrás. Al llegar a mi casa, me encerré en la habitación. No dormí. Estaba segura de que si cerraba los ojos, la vería de nuevo. Al día siguiente, fui al mecánico. Me dijo que mi batería estaba perfecta, que el auto no tenía ninguna falla. Lo que más me asustó fue que al revisar el parabrisas seguía la marca de la mano. Pero no era humedad, era una especie de lama oscura, viscosa, y no se quitaba con nada. Llevé el coche a lavar y uno de los trabajadores me dijo algo que nunca olvidaré. Manejó por la México-Toluca de madrugada, ¿verdad? Me quedé fría. Allá se aparece una mujer. Dicen que era enfermera y murió en un accidente. Los traileros ya no quieren pasar solos. Cuando se te aparece es porque está buscando quien se quede con ella. No contesté nada, solo me fui de ahí. Desde esa noche jamás he vuelto a conducir de madrugada, pero a veces, incluso de día, creo verla en los retrovisores o siento ese mismo aire pesado en túneles o puentes, y cada vez que mi coche falla, me pregunto si ella está volviendo por mí. Mi nombre es Sergio Mejía, tengo 32 años y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Lo que estoy por contar no es una leyenda urbana,
Es algo que viví junto a mis amigos y que me cambió por completo. Todo ocurrió en el año 2019, durante el Día de Muertos. Mi grupo de amigos, Mario, Valeria y Paulina, y yo, siempre hemos sido curiosos con lo paranormal. Cada año hacíamos alguna investigación o recorrido en lugares embrujados. Esa vez decidimos colarnos de noche en el Panteón de Belén, el famoso cementerio antiguo de Guadalajara, lleno de tumbas, árboles centenarios y leyendas. Sabíamos que había recorridos nocturnos guiados, pero queríamos vivirlos solos. Una amiga de Valeria trabajaba como asistente en el museo del sitio y nos consiguió acceso después de las 10 de la noche. No había nadie, solo nosotros y un vigilante que se quedó en la entrada principal. Llevábamos linternas, una grabadora de audio y cámaras. La idea era explorar, grabar y si teníamos suerte, capturar algo inexplicable. Lo que no sabíamos era que esa noche no íbamos a buscar nada. Lo inexplicable nos iba a encontrar a nosotros. Empezamos el recorrido por los mausoleos. Todo estaba tranquilo, aunque el silencio era denso. Podíamos oír hasta el crujir de las hojas secas bajo tus pies. A los 20 minutos, Mario dijo que sentía que lo observaban. Paulina, Paulina también dijo que le dolía la cabeza. Yo no sentía nada, hasta que llegamos al famoso árbol del vampiro. Es un ciprés enorme, que según cuentan creció encima de la tumba de un supuesto vampiro europeo que murió en Guadalajara. Dicen que lo enterraron con cadenas y que el árbol creció tan fuerte porque se alimentaba de su energía. Si cortaban el árbol, el vampiro regresaría. Obviamente pensamos que era pura leyenda hasta que nos acercamos. Mario comenzó a decir que le zumbaban los oídos. Valeria dijo que sentía como si algo la empujara hacia atrás. Yo apunté mi linterna al árbol y vi una sombra moverse detrás del tronco. Pensé que era un gato o algo así, pero al rodear el árbol no había nadie. Entonces nuestra grabadora se encendió sola. Reprodujo un audio que no habíamos grabado. Era un susurro, un hombre diciendo: Debería de estar aquí. Nos congelamos. Valeria quiso irse de inmediato, pero Mario insistió en seguir. Ya estamos aquí, no nos va a pasar nada. Caminamos hasta la tumba de Ignacio Torres Altamirano, el niño que, según cuentan, se sale de su tumba cada noche buscando a su madre. Ahí fue donde todo se salió de control. Al llegar a la tumba, escuchamos un golpe seco. Algo cayó sobre el mármol de la lápida. Era una pequeña pelota roja. Nadie la traía, no había niños, el cementerio estaba completamente cerrado, y aún así, ahí estaba, como si alguien la hubiera dejado caer desde arriba. Paulina gritó. Yo levanté la cámara y tomé una foto en automático. Al verla después, nos dimos cuenta de que había una figura detrás de la tumba, como la silueta de un niño, traslúcida, con los ojos oscuros. No se veían facciones, solo su forma. Valeria se desmayó. Cayó al suelo como si alguien le hubiera quitado la energía. Mario y yo tratamos de cargarla, pero cuando lo hicimos se escuchó un llanto real, de un niño, un lamento bajito que venía de adentro de la tumba. Corrimos, la llevamos hasta la entrada, golpeamos la reja y el vigilante tardó casi 5 minutos en aparecer. Cuando por fin abrió, dijo que nos veía desde hace rato, pero que no nos veía en el cementerio, solo sombras. Ya a salvo, revisamos las grabaciones. El audio estaba distorsionado, pero en un momento se escucha claro el mismo susurro. Debería de estar aquí. Y después, Devuélvale su juguete. no volvimos a pisar el panteón de Belén. Valeria estuvo semanas con insomnio y pesadillas. Mario cambió de ciudad. Paulina dejó de hablarnos. Yo aún conservo la foto. La pelota apareció en mi casa 2 días después, en el pasillo, junto a mi recámara. La quemé, pero aún hoy, de vez en cuando, escucho ese llanto bajito cuando intento dormir.
nombre es Enrique y esto me pasó hace poco, en la carretera vieja que va de México a Cuernavaca, justo pasando Tres Marías. Yo trabajo como repartidor nocturno para una empresa de mensajería. Ya estoy acostumbrado a manejar solo y de noche, pero esa vez fue diferente. Eran casi las 3 de la mañana. Había una neblina tan espesa que apenas podía ver unos metros delante. Iba despacio, con las luces altas. Pasando una curva muy cerrada, vi unas luces venir hacia mí. Pensé que era otro coche, pero lo raro es que venía en sentido contrario y sin hacer ruido. Me orillé para evitar el choque, pero cuando pasó a mi lado me di cuenta que no había nadie manejando. El volante se movía solo. El asiento del conductor estaba vacío. Pude verlo todo claramente por la luz interior encendida. Un auto antiguo, un Chevy 94 color verde oscuro, con una calcamonía vieja que decía: vive rápido, muere joven. Frené de golpe, me bajé con el corazón a mil. No había nada, el carro desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Pensé que estaba alucinando, pero cuando llegué al siguiente retén, un federal me preguntó si todo estaba bien. Le conté lo que vi y su respuesta me heló la sangre. Me dijo: no eres el primero que lo ve, joven. Ese carro tuvo un accidente mortal en esa curva hace años. El conductor nunca fue encontrado. Desde esa noche evito esa carretera a toda costa. Mi nombre es Roberto Méndez. Soy trailero desde hace más de 15 años y he recorrido casi todas las carreteras del país, pero nunca he sentido tanto miedo como esa noche en la carretera 190 rumbo al Istmo, a la altura del llamado kilómetro 31, un tramo donde muchos camioneros dicen que pasan cosas raras. Yo no creía nada de eso hasta que me pasó. Era una noche calurosa de mayo. Salí de Oaxaca capital, cerca de las 10 p.m., con dirección a Salina Cruz. Llevaba una carga de cemento, no había luna, todo estaba oscuro y el aire se sentía pesado, como si algo en el ambiente estuviera mal. Justo pasando el desvío a San Pedro Totolapán, comencé a ver luces intermitentes al fondo, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Frené con cuidado, pensando que era otro conductor en apuros, pero cuando me acerqué, no había ningún carro, solo un costal tirado en medio de la carretera, moviéndose ligeramente como si hubiera algo adentro. Me bajé con la lámpara, nervioso. Pensé que quizá era un perro o algo vivo atrapado. Cuando me acerqué, el costal se quedó quieto. Lo toqué con la punta del pie y entonces empezó a llorar. No era un animal, era un niño. Una voz temblorosa desde adentro dijo: ¿dónde está mi mamá? Quedé helado. Abrí el costal con cuidado y ahí estaba, un niño como de 7 años, sucio, pálido, con una mirada completamente vacía, como si ya no estuviera del todo vivo. Llevaba una playerita rota de la América y unos guaraches viejos. Lo levanté y le pregunté quién lo había dejado ahí. No respondió, solo me miró y dijo: él viene por mí. De pronto, toda la carretera se llenó de neblina, pero era una neblina espesa, amarillenta, que olía a podrido. Metí al niño al tráiler y aceleré, pero por más que manejaba, el kilometraje no avanzaba. Seguía marcando el 31, siempre el 31. Le hablé a mi esposa por radiofrecuencia. Mi voz se escuchaba distorsionada. Del otro lado solo se oían voces raras, como susurros. En ese momento, el niño empezó a convulsionar. Me detuve y bajé del tráiler para pedir ayuda por celular, pero no había señal. No había maldita señal. Y al regresar a la cabina, el niño ya no estaba. Solo había un costal
Cerrado como al principio, con manos temblorosas, abrí el costal otra vez. No había nada, solo una muñeca podrida, sin ojos, con una nota en la boca que decía: "Tú lo llevaste, tú lo entregas". De pronto, algo golpeó la puerta del copiloto con fuerza. Miré por la ventana y vi a un hombre con cara de caballo, de pie en medio del camino, envuelto en humo negro, señalando hacia adelante. Lo ignoré y aceleré con todo. A los pocos metros salí de la neblina como si nada. Miré mi reloj, marcaban las 3:33 am. Cuando por fin llegué al camarón, me detuve a tomar un café. Le conté al dueño de la fonda lo que me había pasado. Él bajó la mirada y solo dijo: "Ya van 3 esta semana. Siempre es igual. El niño del costal aparece cuando se va a cobrar una deuda. La pregunta es, ¿de quién era la deuda esta vez?". Desde ese día, nunca paso por el kilómetro 31 de noche, y cada vez que escucho a un niño llorar, aunque sea una grabación, se me eriza la piel. Buenas noches, Ariel. Mi nombre es Alonso García. Tengo 39 años y trabajo como chofer de una empresa de transporte turístico. Llevo más de una década recorriendo carreteras, y si algo he aprendido es que no importa cuánto manejes, nunca conoces realmente el camino. Hay lugares que no salen en los mapas, pero sí en las pesadillas. Esto me pasó hace unos años, un viernes por la noche, justo en la carretera libre México-Toluca, pasando la Marquesa, cerca de un tramo que los lugareños llaman la Curva del Diablo. El nombre me sonaba a leyenda urbana, hasta que lo viví. Había llevado a un grupo a Toluca y regresaba solo, ya de madrugada. Eran como las 2:30 am. El camino estaba desierto, la niebla había bajado repentinamente y apenas podía ver unos metros más allá del cofre. Iba lento, con cuidado, cuando de pronto vi a dos mujeres paradas al borde de la carretera. Iban vestidas de blanco, una de cabello largo y suelto, la otra con trenzas, parecían perdidas. Pensé que era muy raro ver a alguien ahí a esa hora, y más aún en esa zona, pero me detuve, les bajé el vidrio y les pregunté si necesitaban ayuda. Una de ellas, la de cabello suelto, se acercó y me miró fijamente. Tenía los ojos muy negros, sin reflejo, como si no tuviera alma. Me dijo con una voz muy suave: "Llévanos contigo, ya casi es la hora". Me puse muy nervioso. Algo en su tono, en su forma de hablar, no era normal. Me apresuré a decir que no podía y que llamaría a emergencias, pero en cuanto agarré el celular, ya estaban detrás del vehículo. No las vi moverse, simplemente aparecieron. Las puertas traseras del autobús se abrieron solas, con ese sonido chirriante que normalmente hacen al llegar a una parada. Entraron sin que yo pudiera reaccionar. El aire dentro del vehículo se volvió helado. Los espejos comenzaron a empañarse. Intenté ignorarlo. Arranqué de nuevo. Pensé, quizás son mujeres que escaparon de algo. Están confundidas. Ya veré por la siguiente caseta. Pero al mirar por el retrovisor no vi a dos mujeres. Vi a muchas, cientos, todas vestidas igual, de blanco, con los ojos negros, ocupando todos los asientos. El autobús vacío hace un minuto ahora parecía un funeral silencioso. El motor comenzó a fallar. Las luces parpadearon. Quise detenerme, pero el volante no respondía. Era como si algo más estuviera guiando el vehículo. Entonces escuché una voz que no era humana, como si hablara dentro de mi cabeza. Bienvenido a nuestro último viaje. Aquí se pagan los pecados en curvas cerradas. Pasando la curva más pronunciada, escuché gritos, gritos de mujeres. Abrí los ojos y me di cuenta de que estaba al borde del barranco. El volante giraba solo. Con toda la fuerza del pánico, metí el freno de mano, cerré los ojos y recé. El autobús se detuvo al filo. Abrí la puerta y salí corriendo sin mirar atrás. Más tarde, al volver con una patrulla,
No encontraron rastro de las mujeres, pero sí marcas de manos en cada ventana del autobús, cientos de huellas pequeñas como si alguien hubiera querido salir o entrar. Un comandante de Toluca me dijo al oído: esto ya ha pasado, desde el accidente de un camión en los 80, donde murieron decenas de mujeres que iban a una maquila. Esa curva se maldijo. Si las ves, no las mires. Si las oyes, no pares. No sé si sobreviví porque recé, comunidad, o porque ellas aún no me han elegido. Solo sé que cada que paso por esa curva, no volteo a ese lugar, porque sé que ahí estarán esas mujeres. Hola comunidad, ¿cómo están? Me llamo Iván Cruz y soy originario de Huaxtla de Jiménez, en la Sierra Mazateca. Mi historia ocurrió en la carretera 175, una de las más peligrosas de Oaxaca. Si alguna vez la has manejado, sabrás que está llena de curvas, precipicios y neblina espesa, pero lo peor no es eso. Yo trabajo como conductor de taxi colectivo. Aquella noche de octubre estaba haciendo el último viaje del día. Ya era tarde, como las 11:40 p.m., cuando recogí a una señora y a su hija en San Andrés Paxtlán, con dirección a Huautla. La niña iba dormida. La señora no hablaba mucho, solo agradeció y subió el asiento trasero. Cuando comenzamos a subir la sierra, la neblina nos envolvió, como siempre, pero había algo extraño: el silencio. Ningún grillo, ni aire, ni siquiera el motor del coche sonaba igual. Era como si estuviéramos dentro de una cueva. Después de varios minutos de subir entre curvas, vi a lo lejos una figura parada en medio de la carretera. Un hombre muy alto, con un sombrero de palma, túnica negra y un bastón. Iba completamente de blanco, pero no se movía. Pensé que era alguien desorientado, tal vez un campesino. Bajé la velocidad y le pregunté si necesitaba ayuda. No respondió, solo levantó el bastón y lo apuntó hacia adelante, como señalando el camino. Me dio escalofríos, pero seguí manejando. A los 5 minutos, el coche se apagó solo. Todo quedó oscuro. La niña despertó gritando diciendo: ahí está, nos está mirando. Su madre la abrazó y me dijo que arrancara rápido, que no nos detuviéramos ni un segundo. Logré prender el carro de nuevo y seguí subiendo, pero en la siguiente curva, ahí estaba otra vez el hombre del sombrero, exactamente igual, parado en el borde del barranco. Me detuve en seco. Esta vez me miró. No tenía cara, solo una mancha negra donde debían ir los ojos y la boca. La señora comenzó a rezar en mazateco. Yo traté de dar reversa, pero el coche no respondía. El hombre dio un paso hacia el auto. Sus pasos no hacían ruido. Entonces escuché una voz. No sé si fue en mi cabeza o en el aire, pero decía: Tú no eras el que debía venir. La niña comenzó a convulsionar. La señora gritó y me rogó que no lo viera a los ojos. Cerré los míos, apreté el volante y cuando los abrí estábamos ya en la parte baja de la sierra, casi entrando a Huautla. El reloj marcaba las 2:16 a.m., pero aquí no termina, comunidad. Cuando volteé para ver a mis pasajeras ya no estaban, ni la señora ni la niña, solo una bolsa tejida en el asiento trasero con una fotografía en blanco y negro, una mujer y una niña, las mismas que había recogido. Detrás decía: fallecidas en un derrumbe, octubre de 1997. Llevo años haciendo esa ruta y nunca volví a verlas, pero cada que paso por la curva donde apareció el hombre del sombrero, el coche pierde señal de radio y la aguja del velocímetro tiembla, como si él siguiera ahí, esperando al que sí debe venir. Esta historia es corta, pero se los juro que valdrá la pena. Esto me pasó hace 2 años.
Una noche que iba de regreso a Tehuacán por la carretera federal. Era cerca de la 1 a.m. cuando pasé por el puente de Atoyatepán, una zona que siempre me había dado mala espina. Justo al cruzar el puente vi una pareja caminando por la orilla de la carretera. Él iba de traje negro, ella con un vestido blanco como de novia. Iban de la mano, y lo raro es que no se veían mojados, a pesar de que había estado lloviendo todo el día. Me detuve unos metros más adelante y les grité desde la ventana: ¿todo bien? ¿Necesitan que los lleve? La mujer me miró, pero sus ojos estaban completamente en blanco. El hombre me sonrió. No dijo nada, solo señaló hacia el puente. Me dio un escalofrío horrible. Apreté el acelerador y me fui de ahí sin mirar atrás. Al llegar a un retén, les conté a los policías y uno de ellos me dijo en voz baja: ya sabemos quiénes son. Esa pareja murió hace años en una boda que terminó en tragedia. El novio se lanzó del puente con ella en brazos. Dicen que cada aniversario vuelven a caminar juntos, buscando a quien los lleve de regreso a su fiesta. Nunca más volvió a pasar por ese tramo de noche. Hola Ariel, mi nombre es Daniel Ortega. Soy ingeniero civil y viajo mucho por trabajo. Esto que voy a contar me pasó en 2022, en la carretera federal 186, una de las más solitarias que he recorrido. Iba desde Villahermosa rumbo a Campeche, atravesando el tramo de la sierra, casi todo selva, casi todo muerto. Era una noche húmeda, de esas en que el aire se siente más denso. Había salido tarde de una supervisión, así que decidí manejar de noche para llegar a mi hotel antes del amanecer. Mala decisión. A la altura del kilómetro 241 se encendió la luz de la gasolina. No había pasado ninguna estación en varios kilómetros y el mapa marcaba la próxima muy lejos. Pero entonces, de la nada, vi una pequeña gasolinera con un letrero viejo que decía: servicio a las 24 horas, combustible y café. No lo dudé ni un segundo. Me orillé. Era un lugar antiguo, con solo una bomba. Había una pequeña oficina de madera y una luz amarilla colgando en la entrada, pero no había nadie. Me bajé y toqué la campanilla. Nada. Volví a gritar. Al cabo de un minuto salió un hombre muy delgado, pálido, como de unos 60 años, con una gorra negra y un uniforme desgastado de Pemex. Me saludó con una voz ronca. ¿Viaja solo, joven? Asentí. Qué valiente. En este tramo ya casi nadie se atreve a pasar de noche. Me sonrió, pero algo en su mirada me hizo sentir incómodo. No parecía una sonrisa de cortesía, sino más bien una advertencia. Mientras cargaba gasolina, fui a la tiendita a comprar un café. Todo ahí olía raro, a humedad vieja, a cosas que no se han movido en años. Había productos caducados desde 2017, polvo por todos lados, pero lo peor fue cuando escuché un ruido en el baño del fondo, como si alguien estuviera rascando la puerta por dentro. Quise irme rápido, pero al regresar al coche, el despachador me detuvo. ¿Sabe por qué esta estación no aparece en su GPS? ¿Cómo que no aparece? Le dije. Porque no debería estar aquí. Le miré con el corazón latiendo como loco, pero antes de que pudiera responder, todo se quedó en silencio absoluto. Ni grillos, ni aire, solo un zumbido agudo, como el de un televisor viejo. Miré hacia la selva y ahí lo vi. Un grupo de figuras humanas de pie entre los árboles. Eran como 6 o 7, todos vestidos igual, ropas negras, sucias, rostros tapados con trapos.
Solo se les veían los ojos, todos mirándome, sin moverse. El despachador me dijo: ya vienen. Usted tiene que decidir. O se queda o corre. Salté al coche corriendo, pero el motor no arrancaba. Lo intenté varias veces. Las figuras comenzaron a caminar hacia mí, lentamente. Uno de ellos arrastraba un costal ensangrentado. Otro llevaba una cabeza de perro colgando del cinturón. Por fin, el coche encendió. Salí volando de ahí, sin mirar atrás. Pero aquí no termina. A los 10 minutos de huir, vi por el retrovisor que alguien venía sentado en el asiento trasero. Era el despachador. Le dije que no debía venir. Me salí del camino del susto. Cuando volteé, ya no había nadie. Pasé el resto de la noche en una estación de policía de Escarcega. Les conté todo. Un oficial muy serio me mostró una foto vieja, amarillenta. Era la gasolinera, pero destruida, quemada, abandonada desde 2018, tras un incendio que mató al despachador y a 7 miembros de una secta que usaban ese lugar para rituales extraños en la selva. Desde entonces, dicen que la estación aparece solo para los que van solos, solo para los que no volverán. Hola Ariel, a esta historia me gustaría que se llamara Los pasajeros del kilómetro 17. Me llamo Luis Mendiola, soy trailero desde hace 15 años. He recorrido carreteras de todo el país, de sur a norte, de costa a costa. Y créeme cuando te digo que lo que viví en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo no tiene explicación lógica. Era diciembre de 2021. Transportaba equipo médico desde Saltillo, con rumbo a la frontera. Salí de madrugada para evitar tráfico y llegar más rápido al cruce. Todo iba bien, hasta que pasé por el kilómetro 17, en un tramo rural, poco iluminado, con monte a los lados y sin señal en el celular. De pronto, vi algo al borde del camino, un autobús blanco, con las luces intermitentes. No tenía logotipo ni placas visibles. Me orillé, pensando que podía estar descompuesto o involucrado en un accidente. Apagué el motor y bajé. Al acercarme, noté que el autobús estaba intacto, pero con todas las ventanas tapadas con periódico por dentro. Toqué la puerta y se abrió sola. Adentro estaba oscuro, no había luces ni nadie visible, pero sentí claramente que había alguien dentro. El aire estaba helado y olía a tierra mojada. Pensé, aquí pasó algo feo. Iba a regresarme cuando escuché una voz suave de mujer detrás de mí, que dijo: ¿puedes llevarnos contigo? Me giré. Una señora de unos 50 años, con un vestido gris y un rebozo oscuro. Detrás de ella, una fila de personas, un joven de mochila, una niña con uniforme escolar, un hombre de sombrero, en total como 10 o 12 personas, todos en silencio, todos con los ojos apagados. ¿Qué hacen aquí?, pregunté nervioso. Nos dejaron aquí hace años, dijo uno. El chofer nunca regresó, susurró la niña. Me eché para atrás. Algo no estaba bien. Ellos no caminaban, se deslizaban. Sus pies no tocaban el suelo y sus voces eran huecas, como grabaciones mal sintonizadas. Corrí de regreso al tráiler y arranqué lo más rápido que pude, pero cuando miré por el retrovisor, el autobús ya no estaba. Nada, ni señales de luces, ni huellas, como si nunca hubiera existido. Horas más tarde, en la aduana de Colombia, le conté al guardia. Me miró serio y me dijo: no eres el primero. Ese autobús aparece cada diciembre. Fue secuestrado por criminales hace como 10 años. Nunca encontraron a los pasajeros, pero cada tanto alguien asegura verlos, esperando a que alguien los lleve. Esa noche dormí en la cabina, con todas las luces encendidas, pero en la madrugada alguien tocó la puerta del tráiler. Era la niña, la del uniforme escolar. Solo dijo:
Tú sí tienes alma, por eso te seguimos. Desde entonces, cada que paso por el kilómetro 17, mi radio se apaga, el GPS falla y una voz infantil me susurra mi nombre. Bien, comunidad, si han llegado hasta este momento, quiero agradecerles porque eso quiere decir que eres muy valiente. Casi nadie se queda hasta el final de las historias, ya sea por miedo o por sugestión. Pero si tú estás aquí es porque realmente te gustan las historias de terror. Entonces, pasemos a la última historia de esta noche. Mi nombre es Ariel Trigueros y estás en Historias de la Noche. Hola Ariel, mi nombre es Elías Vázquez, tengo 34 años y trabajo como repartidor para una empresa de abarrotes en la CDMX. Esta historia ocurrió en marzo del 2023. Iba solo, manejando una camioneta tipo panel por la autopista México-Cuernavaca, una ruta que conozco muy bien, pero esa noche algo me llevó a un lugar del que casi no salgo. Era casi medianoche, me encontraba cerca de Tres Marías, bajando hacia Cuernavaca. De pronto, noté que el ambiente había cambiado. La neblina era demasiado espesa, más de lo normal. El camino, por alguna razón, se sentía más largo y no pasaba ningún coche, ni luces, ni señal en el celular. Después de unos minutos, vi una caseta de cobro, que juraría no debía estar ahí. El letrero decía Caseta El Amate, kilómetro 49. Nunca había escuchado de esa caseta, y créeme, he pasado por esa autopista más de 100 veces, pero supuse que tal vez estaban haciendo un desvío temporal. Me acerqué, no había personal, solo una cabina con vidrios polarizados y una voz metálica que salió por el altavoz diciendo: Deposite 55 pesos exactos. Metí un billete de 100, no lo regresó. La pluma se levantó sola y seguía avanzando, molesto. Lo raro vino después. La autopista ya no era la misma. El asfalto era viejo, agrietado. Los postes de luz estaban torcidos o apagados. Sentí que estaba entrando en una carretera de otra época. Miré el reloj del tablero, 12:07 AM, pero sentí que llevaba más de una hora manejando, sin ver salida. Fue entonces que vi algo a lo lejos, una mujer caminando sola por el acotamiento. Me acerqué lentamente. Tenía el cabello largo, suelto, un vestido sucio color vino y los pies descalzos. Caminaba con la cabeza agachada, sin notar mi presencia. Bajé la ventana y le grité: ¡Shh! Señora, ¿se encuentra bien? Ella se detuvo, giró la cabeza completamente como un kilo de muñeca rota. Su cara estaba cubierta de ceniza y sus ojos eran dos agujeros negros. Grité, aceleré y no miré atrás, pero la carretera no terminaba. Lo peor fue que cada 5 o 10 minutos me la volví a encontrar, siempre de pie, al borde del camino, mirándome, a veces más cerca, a veces en medio de la vía. Parecía multiplicarse. Al final, después de casi 3 horas de angustia, llegué a otra caseta, esta sí conocida, caseta de Tlalpan. Me detuve y hablé con uno de los encargados. Le conté lo que vi, la caseta anterior, la mujer, la carretera rara. El tipo me miró pálido y dijo: Usted pasó por el Amate. Eso no existe desde 1984, según me contó. En ese año hubo una caseta provisional por esa zona que fue cerrada tras un incendio, donde murieron 3 empleados atrapados. Nadie volvió a usar esa estructura. Algunos aseguran que en ciertas noches aparece como si nunca hubiera sido clausurada. Regresé al día siguiente con otros compañeros. No había nada, ni rastro de la caseta, ni del camino viejo, solo monte, cerros y una curva mal señalada, donde dicen: ha habido muchos accidentes inexplicables, y desde entonces, cada que paso por esa autopista de noche, me fijo en cada curva, porque una vez creí ver a la mujer del vestido vino sentada en la parte trasera de mi camioneta.
Mi nombre es Andrea Méndez. Esto que les voy a contar pasó hace poco más de 5 años, en una cabaña que mi familia tiene en la zona boscosa de La Jusco, en la Ciudad de México. Siempre creí que las historias de brujas eran exageraciones de pueblo, hasta que viví una pesadilla que no le deseo a nadie. Esta historia la voy a contar por partes. La parte 1 comienza en el viaje a La Jusco. Todo comenzó en diciembre. Mis padres me prestaron la cabaña para pasar el fin de semana con 2 amigos, Samuel y Paula. Queríamos desconectarnos, prender la chimenea, tomar vino y contar historias de terror, como en los viejos tiempos. La cabaña estaba rodeada de bosque denso. No había vecinos cercanos, solo pinos enormes, neblina espesa y un silencio abrumador. Esa noche, mientras jugábamos cartas junto a la chimenea, Paula sacó un celular y dijo: ¿Han escuchado de las brujas de La Jusco? Dicen que por estas montañas vuelan de noche y chupan la energía de los animales y de las personas. Samuel se rió. Yo solo dije: no empieces. Pero Paula nos mostró una publicación de Facebook de una vecina de San Miguel Ajusco. Decía que habían encontrado a su borrego sin sangre, con marcas extrañas en el cuello, y que escucharon chillidos de mujer en el cielo. La parte 2 fueron los ruidos en el bosque. Esa noche, ya cerca de las 2 a.m., escuchamos un sonido que no tenía explicación. Era como un llanto ahogado, mezclado con un canto agudo, proveniente del bosque. Samuel, que había tomado más vino de la cuenta, salió con una linterna, diciendo que iba a asustar a la bruja. Estuvimos fuera 5 minutos y no vimos nada, pero justo cuando íbamos a entrar, una figura negra cruzó, corriendo entre los árboles. Era muy rápida, no era un animal, se movía como si flotara. Paula gritó. Samuel se puso muy pálido. Regresamos a la cabaña, cerramos con seguro, apagamos las luces y nos quedamos en silencio. Parte 3. Algo estaba en el techo. A las 3:33 de la madrugada, escuchamos pasos sobre el techo de lámina. No eran pájaros, eran pasos humanos. Luego comenzaron a rasguñar la ventana. Cuando asomé con miedo, vi algo que aún hoy me cuesta describir. Era una mujer desnuda, calva, con la piel arrugada como de momia, flotando apenas unos centímetros sobre el suelo. Sus ojos eran completamente negros. Nos miraba desde la oscuridad y sonreía. Paula comenzó a rezar. Samuel buscó su navaja. Yo solo me quedé paralizada. Y entonces la cosa voló. Literalmente se alzó por los aires y se posó sobre el tejado de nuevo. Comenzó a correr en círculos por encima de nosotros. El ruido era tan fuerte que pensé que el techo se iba a venir abajo. Parte 4. El rastro de sangre. Al amanecer, cuando finalmente nos atrevimos a salir, vimos que una gallina muerta, que no era nuestra, yacía frente a la puerta. Le habían arrancado los ojos y estaba llena de marcas de garras, pero lo peor fue que sobre la tierra mojada había huellas descalzas con 3 dedos largos como garras. Rodeaban la cabaña, subían por las paredes y desaparecían en el bosque. Intentamos contactar a la policía, pero solo nos dijeron que esas cosas no se denuncian. Un vecino que vive más abajo nos dijo: ustedes despertaron a la bruja, no vuelvan aquí en luna nueva. Parte 5. La maldición. Desde esa noche, Samuel comenzó a enfermar. Perdió peso, tenía pesadillas horribles, hablaba dormido en un idioma que no entendíamos. 2 meses después, lamentablemente murió de un paro cardíaco, y los médicos no encontraron una causa clara. Paula se mudó a Mérida. Dice que aún sueña con la bruja. Yo, por mi parte,
Nunca volví a esa cabaña, pero a veces cuando hay luna nueva sueño con una mujer flotando fuera de mi ventana y siempre me despierto a las 3:33 am. Las brujas existen, amigos, y algunas no viven en cuentos. Si visitas el Ajusco, no lo hagas en luna nueva, porque ellas vuelan, ellas cazan, y si te eligen, no habrá escapatoria. Hola Ariel, te escribí de nuevo porque tengo nuevas noticias de las brujas del Ajusco. Pensé que alejándome del Ajusco todo terminaría. Pensé que al evitar hablar de esa noche, a Samuel lo dejarían descansar y a nosotras nos olvidarían. Pero me equivoqué. Las brujas no perdonan, y mucho menos olvidan. Un año después de lo ocurrido en la cabaña, Paula me llamó desde Mérida. Lloraba. Me dijo que había visto a Samuel parado en su cuarto, con la misma ropa que llevaba la noche de su muerte. Pero había algo más. Sus ojos eran completamente negros, como los de la bruja. Le pedí que buscara ayuda espiritual, un padre, un chamán, lo que fuera. Me dijo que ya había ido con una señora en Izamal, que le dijo que Paula había sido marcada por la bruja. Dijo que la bruja no vino por nosotros aquella noche, solo vino a elegir, me susurró Paula, y que yo soy la siguiente. Una semana después, comencé a despertar con moretones en los brazos. No era nada grave al principio, pero luego me salieron 3 rasguños paralelos en la espalda, como si me hubieran arañado con garras largas. Fui al médico, me dijo que tal vez era estrés, pero yo sabía lo que era. Sentía que alguien me miraba mientras dormía. Incluso llegué a oler humo y tierra quemada en mi habitación, como si alguien acabara de llegar del bosque. Una noche, a las 3:33 am, escuché el mismo canto agudo, justo fuera de mi ventana, y estaba en la Ciudad de México, no en el Ajusco. Contacté al vecino del Ajusco, don Filemón, el mismo que nos dijo que no volviéramos. Le conté lo que estaba pasando. Sí, hija, ya te marcaron, no hay marcha atrás, me dijo. Pero hay una forma de saber si la bruja te reclama. Tienes que volver a la cabaña, tú sola, en luna nueva, y esperar. Si no te aparece, estás a salvo. Si sí, ya no te vas a poder ir. Le pregunté si estaba bromeando. Me juró por su hija muerta que hablaba en serio, y me dio una advertencia. Si escuchas un murmullo de mujer con voz de niña, no contestes. Si responde, te va a llevar. En la próxima luna nueva, volví al Ajusco, sola. Hacía un montón de frío, oscuridad total. Entré a la cabaña, que ya estaba más vieja y abandonada, con el techo algo vencido. Encendí una vela, me senté en el centro del cuarto y esperé. A las 3:33 am, la vela se apagó sola. La temperatura bajó de golpe. Los cristales de las ventanas comenzaron a vibrar, como si algo soplara desde fuera. Y entonces la oí. Andrea. Una voz de niña, pero susurrada, quebrada, imposible de que se saliera de un ser humano. ¿Te acuerdas de mí? Me tapé los oídos, comencé a rezar, lloré, pero no contesté, no lo hice. Entonces sentí que algo me rozó el cabello, una uña, una mano huesuda, pero seguí rezando. Sentí que si abría los ojos me iba a morir del miedo. No sé ni cómo, ni cuándo, pero me quedé dormida ahí. Al despertar, la vela estaba encendida otra vez y todo estaba en silencio. Salí corriendo. Don Filemón me vio desde su terreno, me hizo una cruz con los dedos y me dijo: no volvió por ti, pero ahora tienes que pagar. ¿Pagar? ¿Pagar qué? El alma de alguien más. Las brujas nunca se van con las manos vacías. Días después, Paula murió.
en un accidente extraño. Se cayó de un segundo piso. La policía dijo que parecía que alguien la había empujado, pero no había nadie más ahí. Yo estaba soñando en ese momento. En mi sueño vi a la bruja parada detrás de Paula, empujándola con una risa espantosa. Paula me gritaba: "Tú la trajiste, tú". Me desperté llorando. Desde entonces ya no he tenido marcas, ni moretones, ni ruidos, nada. Pero me pregunto todos los días, ¿fui yo quien la ofreció? ¿Ella murió por culpa mía? Y sí, así fue. Ha pasado un año desde la muerte de Paula. He intentado reconstruir mi vida, cambiar de ciudad, ir a terapia, pero nada borra esa sensación de que algo me exhibe observando, de que esa cosa sigue ligada a mí. Y tenía razón. Una noche recibí una llamada desde un número desconocido. Al contestar, no había nadie, solo estática, y luego esa misma voz infantil y rota. "Ya vienen por ti". Colgué de inmediato. A los 5 segundos me volvió a llamar. Esta vez no contesté, pero en mi buzón de voz quedó un mensaje. Era el sonido del canto agudo, el mismo que escuchamos esa noche en la cabaña. Ese chillido imposible que te hiela los huesos. Vivía en Coyoacán, cerca del Parque de los Viveros. Una tarde decidí salir a correr para despejarme. Pasando por una zona poco transitada, vi a una niña sentada en una banca. Estaba de espaldas, vestía ropa antigua como de otro tiempo. Tenía una trenza larga y un vestido blanco sucio. Me acerqué pensando que estaba perdida. Le dije: "¿Estás bien? ¿Dónde están tus papás?". La niña giró lentamente la cabeza, pero no tenía rostro. Su cara era lisa, como una tela de piel estirada. Me quedé paralizada del miedo. Cerré los ojos y cuando los abrí, ya no estaba. A los días me salió un nuevo rasguño, esta vez en forma de un símbolo, una media luna invertida. Busqué ayuda con una bruja blanca en Milpalta. Se llama María Colt, una curandera muy vieja que hablaba con mucha dificultad, pero sabía cosas que nadie podía saber. Al ver la marca en mi espalda, me dijo: "Esa es la señal de la iniciación. Las brujas no quieren matarte, quieren que te conviertas en una de ellas". Me reí, le dije que no tenía sentido. Entonces me mostró un libro antiguo, un códice mexica mezclado con escritura colonial. Decía que en los bosques del Ajusco existía un linaje de brujas nahuales, mujeres que ofrecían su alma a la tierra a cambio de poder y que buscaban sucesoras humanas cada generación. "Ya te eligieron. Lo único que falta es que digas su nombre", dijo la curandera. Le pregunté qué nombre. Me dijo que ya lo sabía, que había estado soñando con él. Y sí, en mis pesadillas lo escuchaba todas las noches. Xochitl, Xochitl, Xochitl. Las siguientes noches fueron horribles. Soñaba que caminaba desnuda por el bosque, que mis manos se alargaban, que mis uñas se volvían negras y curvas, que flotaba sobre los pinos, que me alimentaba de animales y que luego en uno de esos sueños vi a Paula, convertida. Tenía ojos negros, alas de murciélago y me decía: "No pelees más, solo ven con nosotras". Me desperté, empapada en sudor, temblando. Me miré en el espejo y mis ojos estaban negros completamente por unos segundos. Fue ahí cuando decidí regresar una última vez a la Jusco. Subí sola, no avisé a nadie, no llevaba nada más que una vela, el códice y un espejo. Entré a la cabaña. Entré a la cabaña a las 3 a.m. Encendí la vela, puse el espejo frente a mí, me senté, cerré los ojos y dije el nombre. Xochitl. La vela se apagó, el aire desapareció y escuché miles de voces a mi alrededor.
cantando en náhuatl, susurrando, llorando, riendo. Una figura salió del espejo. Era yo, pero más vieja, demacrada, con los ojos negros y la piel agrietada. Se acercó, me tocó la frente y todo se volvió negro. Desde esa noche no recuerdo nada. Solo sé que ahora las marcas han desaparecido. Ya no sueño con la bruja, no me siguen, no escucho su canto, pero cada mes, en luna nueva, me despierto caminando descalza por la calle, sin saber cómo llegué ahí. A veces con tierra en las uñas, a veces con sangre en las manos, pero siempre a la misma hora, a las 3:33 am. ¿Soy yo ahora una de ellas? No lo sé. Pero si algún día me ven por el Ajusco caminando sola en la noche, no me llamen, porque tal vez ya no soy Andrea. Dicen que algunas casas guardan recuerdos, otras simplemente no quieren ser olvidadas. Mi nombre es David Salgado y esta no es una historia inventada, es algo que viví, algo que todavía cargo conmigo. Esto pasó en una casa vieja en Atlixco, Puebla, una casa que, aunque parecía dormida, en realidad siempre estuvo despierta y llena, muy llena. Todo comenzó cuando mi madre murió. El cáncer la fue apagando lentamente y cuando finalmente se fue, nos dejó la casa donde creció. Era una casa antigua, grande, de esas con techos altos, puertas de madera pesada, y aunque tenía su encanto, también tenía un silencio incómodo, un silencio que no parecía vacío, sino contenido. Mi esposa, mi hija y yo nos mudamos ahí. Pensamos que era una nueva etapa, pero era todo lo contrario. Las primeras semanas fueron normales, pero luego comenzaron los detalles, cosas pequeñas. La televisión se encendía sola a las 3 de la mañana, puertas que se cerraban aunque no había viento, susurros leves, como si alguien hablara justo detrás de ti, pero cuando volteabas no había nada. Mi hija Sofía empezó a hablar con alguien invisible. Decía que jugaba con los niños del cuarto de la abuela, y una noche nos dijo algo que aún hoy me hiela la sangre. La señora de negro me dijo que no te quiere aquí, mamá. Le pregunté al vecino don Octavio si sabía algo sobre la casa. Se quedó en silencio y después me lo dijo. Esa casa era de los Toris, una familia muy grande, muy devotos. Dicen que la hija mayor quemó todo en un incendio. Otros dicen que fue la casa misma la que los consumió. Mi madre nunca hablaba mucho de su infancia. Ahora entiendo por qué. Las manifestaciones se intensificaron. Ruidos de pasos, voces infantiles, sombras que cruzaban por las esquinas. Y esa presencia, la señora de negro, siempre parada al fondo del pasillo, sin rostro, solo mirando. Una noche
Escuché su voz por primera vez. Estaba lavando los trastes, solo, y en mi oído un susurro claro y directo. Devuélvela, ella no es tuya. Mi madre siempre nos prohibió entrar al sótano, pero lo abrimos. Ahí, al fondo, descubrimos una habitación sellada. Dentro había dibujos infantiles, fotos quemadas y una Biblia rota. Esa noche, Sofía desapareció. La encontramos horas después, en ese mismo sótano, sentada, hablando con alguien, con mi abuelita y los otros niños, nos dijo. Dicen que me quede con ellos. Buscamos ayuda desesperadamente. Un sacerdote vino del pueblo y desde que cruzó la puerta supo que había algo más. Esto no es un espíritu, son muchos, nos dijo. Algunos no son almas, son fragmentos de dolor. El exorcismo duró 3 noches, gritos, crucifijos rotos, vómito de sangre. Laura casi pierde el conocimiento. Yo sentí como si me arrancaran el alma. Y entonces el silencio volvió, pero era otro silencio, más profundo, más oscuro. Antes de irnos, volví al sótano una última vez. Había algo que me llamaba, y ahí, entre escombros, encontré una carta, escrita con letras temblorosas. Decía, no es culpa mía. Ella dijo que si la seguíamos jugando, se llevaría a mamá. Yo no quería. Perdón, mamá. Firmada por mi madre en 1965. Mi madre fue una de las niñas de esa casa. A final de año vendimos la casa, nos mudamos, pero la historia no terminó. Cada tanto Sofía se despierta a las 3 a.m., llora, dice que escucha a los niños y cuando la abrazo juro que hay otra mano, una mano helada que también la toca. Las casas no siempre se olvidan de quienes las habitaron y a veces tampoco dejan ir a los que se llevan algo de su dolor. Yo no sé si fue un castigo, una advertencia o simplemente una historia que nunca debió repetirse, pero si algún día pasas por Atlixco y ves una vieja casa con ventanas cubiertas, no mires adentro, porque puede ser que alguien te esté mirando de vuelta. Hola Ariel, vuelvo a escribir porque pensé que al dejar aquella casa todo terminaría, que con movernos lejos cerraríamos el capítulo, pero estaba equivocado, porque algunas casas no solo están hechas de ladrillos, algunas se te meten en la sangre. Después del exorcismo, vendimos la casa y nos fuimos a vivir a Cholula, una zona más moderna, cerca de escuelas, segura y limpia. Sofía parecía mejorar al principio. Jugaba otra vez, dormía tranquila, pero en las noches notaba que hablaba en sueños, susurraba y siempre decía el mismo nombre, Tadeo. Ese nombre no lo conocíamos, no era de nuestra familia, pero ella lo repetía una y otra vez, como una plegaria. En medio de mi desesperación, volví a revisar las cosas de mi madre. Entre sus diarios encontré una libreta pequeña, forrada con tela vieja. Dentro, notas cortas, muy raras. Tadeo me llama por las noches. Me dice que la casa está enojada. Los niños siguen llorando bajo el piso. Mamá no me cree, pero yo sé que los escucho y también sé que él no es un niño. Eso decía una de las cartas que encontré. Empecé a entender que lo de Atlixco no fue un caso aislado.
Fue algo que mi madre cargó toda su vida y tal vez ahora nosotros también. Una madrugada encontré a Sofía parada frente al closet, inmóvil. Le hablaba al vacío. No puedo ir contigo, Tadeo. Papá no me deja. Pero cuando él duerma, iré contigo. Me acerqué con el corazón en la garganta. Sofía, ¿con quién hablas? Ella me miró y no eran sus ojos, eran más oscuros, vacíos, y me dijo con una voz que no era la suya. ¿Por qué la dejaste allá, David? Ella todavía te espera. Una noche intenté grabar las cosas que ocurrían. Puse una cámara en su cuarto. Lo que capté no tiene explicación. Eran las 3:33 am. Sofía se levantó sola, se sentó en la cama y del closet salió una sombra. No caminaba, iba flotando. La sombra se acercó y se sentó junto a ella. Ella le tomó de la mano y le sonrió. Cuando le mostré el video al sacerdote que nos ayudó antes, solo me dijo, eso no vino de la casa, eso vino contigo. No pude más. Decidí volver a la casa. Ya no me pertenecía, pero necesitaba respuestas. La encontré abandonada, sellada por protección civil. Las ventanas estaban tapiadas, pero entré por la parte trasera. Todo estaba cubierto de polvo, excepto una cosa, el cuarto del sótano. Estaba limpio, como si alguien lo usara aún, y en medio del pasillo, una silla pequeña, una muñeca y una nota que decía, Tadeo sigue esperando. Excavé en el sótano, como mi madre había escrito en su diario, y debajo del piso encontré restos humanos, pequeños. Eran huesos de niños, 5 en total. Llamé a las autoridades, claro, pero lo que me sigue quitando el sueño es lo que había tallado en la madera junto a los restos. Perdónanos, no sabíamos que no era un humano. Volví a casa, pero algo vino conmigo. Ahora escucho pasos en mi propio cuarto. Mi hija ya no me llama papá, me llama el nuevo guardián. Y cuando le pregunté qué significaba eso, solo me dijo, él ya no quiere a los niños, ahora te quiere a ti. Creí que era una casa maldita, pero no lo era. Era un portal, un nido de algo mucho más antiguo, más triste, más hambriento. No eran fantasmas, eran ecos de un dolor muy viejo y muy vivo. Yo no sé qué somos ahora, una familia o una ofrenda, pero si estás escuchando esto, por favor, nunca respondas si alguien te susurra desde el closet. Esta es la tercera y última parte del relato al que llamo La Casa de los Susurros. Quisiera decir que esta historia termina bien, que logramos dejarlo atrás, que mi hija está a salvo, que mi familia está entera, pero la verdad es otra. La verdad es que cuando cruzas ciertas puertas ya no puedes volver, y nosotros las abrimos todas. Tras encontrar los huesos en la casa de Atlixco, comenzaron las visiones, no sueños, visiones, despierto. Veía a los niños muertos, sentados en mi sala, cantaban, reían y luego lloraban. Una noche, uno de ellos me habló, no con la boca, sino con el pensamiento. Tú abriste la casa, tú despertaste a Tadeo, ahora tú eres el siguiente.
Contacté a una historiadora local, le conté todo, le mostré fotos, el diario de mi madre, la carta en el sótano. Entonces ella me habló del verdadero origen. Tadeo no era un niño, era el hijo de una partera del siglo XIX. Nació muerto, pero la madre desesperada hizo un pacto con algo antiguo. Lo trajo de vuelta, pero lo que regresó no era un humano. Desde entonces, el espíritu de ese ser creció alimentándose del dolor de los niños, creando guardianes, personas encargadas de mantenerlo contenido. Cuando uno moría, otro tomaba su lugar. Mi madre fue una, y ahora me tocaba a mí. Sofía comenzó a escribir cosas que no sabía leer, símbolos arcanos, lenguas muertas. Laura ya no dormía, lloraba todo el tiempo, y yo ya no me sentía yo. Tenía lagunas, aparecía en lugares que no recordaba haber ido. Una vez me encontraron parado en el cementerio, con los pies descalzos, enterrando una vela negra. No sabía cómo había llegado allí. Tadeo ya estaba dentro de mí. No había exorcismo que pudiera con esto. Era más antiguo que cualquier rito. La única forma de detenerlo era encerrarlo otra vez, pero para eso necesitaba un nuevo guardián, uno que se entregara por voluntad propia. Y así fue. Una noche lo entendí. No podía salvar a mi hija, ni a mi esposa, pero podía contenerlo, por un tiempo al menos. Hoy escribo esta carta desde el sótano. Estoy solo. Ya me preparé. He hecho las marcas, he dicho las palabras y lo he dejado entrar. Mi cuerpo ya no me duele, ya no siento miedo, solo vacío. Pero Sofía está libre, al menos por ahora. Cuando leas esto, sabrás que fui el guardián, el último guardián, tu guardián, que di lo que tenía que dar. Pero también sabrás que los susurros algún día volverán.